Bien, pues como decía la hermana, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y radico en Los Ángeles. Y esta charla pues salió de prácticamente el día de ayer. Gracias a Dios me dieron la libertad de poder elegir y el Señor me puso un tema bastante particular. Este tema va a tener que ver con el que llamamos el buen ladrón o el ladrón arrepentido, que acompañó en la cruz al Señor. Y vamos a comenzar con ese texto principalmente. Vamos a comenzar con ese texto que está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23. Dice así: llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él, con nuestro Señor. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacia muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es Cristo de Dios elegido. Atención con esta parte, se estaban burlando del Señor los magistrados, pero no nomás ellos. Sigue diciendo San Lucas: también los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Magistrados, soldados, burlándose de Jesús. Y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, colgado, le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Pues miren, propiamente estamos viendo aquí esta escena que casi me imagino que la mayoría pues ya se la sabe casi de memoria. Pero si yo le pusiera un nombre a esta charla, sería el buen ladrón o el ladrón arrepentido, cualquiera de los dos términos se le conoce, modelo del católico. Un católico tendría que ser como el ladrón arrepentido. ¿En qué sentido? Bueno, primero les doy un avisito que siempre doy, casi siempre en los grupos, de un vicio que tenemos nosotros los latinos y los hispanos, que solamente venimos y no traemos muchas veces con qué escribir. Y ya dice el refrán que más vale el más sucio de los papelitos que la más brillante de las inteligencias. Si yo llego la próxima semana y les pregunto de qué hablé, no me van a decir ni del 10%. ¿Por qué? ¿Porque están tontos? No, porque tú tienes que meter trabajo, tienes que meter escuelas, tienes preocupaciones, y por eso el Evangelio, ustedes se pueden venir 50 años al grupo de oración y su fe va a quedar así de chaparrita. ¿Por qué? Porque no están profundizando, porque no están reteniendo. Entonces, para aquellos que trajeron con qué escribir, que creo que no son muchos, felicidades. Para los que no, ya saben que esto tiene, es más, apártense un cuadernito y siempre tráiganlo. Siempre tráiganlo, porque si no, lo único, ¿saben qué hacemos cuando tenemos ese comportamiento? Le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame en los 45, una hora que va a hablar Ya de ahí más, no. En cambio el otro, el que apunta, le dice: háblame aquí
E inclusive puede haber cosas que no entiendo, pero las anoto. Y después, delante del Santísimo, ya me tocas y lo que me querías decir esto. No le pones ataduras al Espíritu Santo. A veces tú le estás pidiendo, Señor, dime qué hacer con esto, dime qué hacer con esto. Y por eso voy al grupo. Pero se te olvida que tú no le puedes tronar los dedos a Dios. Él te va a decir la respuesta cuando Él quiere. No necesariamente en los 45 minutos que te voy a hablar. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Pero bueno, para los que apuntaron, o traen con qué apuntar, voy a dar algunas características del buen ladrón. Primero te las digo y las voy a desarrollar. El buen ladrón o el ladrón arrepentido es, primero, ejemplo de contrición. Si no sabes qué es contrición, te lo explico ahorita. Ejemplo de contrición. Segundo, el ladrón arrepentido es ejemplo de expiación y reparación. Ejemplo de expiación y reparación. Tercero, es ejemplo de evangelizador. Ejemplo de evangelizador. Y cuarto, ejemplo de un verdadero apologeta. De un verdadero apologeta. Quizá hay algunos términos que no entiendan muy bien, ya se los explico. Lo repito así rapidito para los que sí apuntaron o están apuntando. La charla va a tocar básicamente de que el ladrón arrepentido es ejemplo de contrición, ejemplo de expiación y reparación, ejemplo de evangelizador y ejemplo de un verdadero apologeta. Entonces vamos con la primera, ejemplo de contrición. ¿Qué es la contrición? La contrición es el arrepentimiento más perfecto que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros nos podemos confesar por atrición o por contrición. La mayoría nos confesamos por atrición. Si lo hacemos bien, quedamos perdonados, no pasa nada. Pero esa no es la manera como que Dios quiere que nos confesemos. Dios quiere que nos confesemos por contrición. Para no hacernos muchas bolas con esto, ¿quién es una persona que se confiesa por atrición? Una persona que dice, tengo miedo de irme al infierno, déjame ir, me confieso. Voy a ser padrino de mi nieta de 15 años, déjame ir, me confieso. Mira, el padre está confesando, pues de una vez me pongo ahí para confesarme. Mientras hagas bien la confesión, quedas perdonado, pero esa no es la motivación a la que tendríamos que aspirar. La motivación que nos tiene que mover a confesarnos es por el profundo dolor de haber ofendido a nuestro Señor. Vamos a decir que una persona que se confiesa por contrición va al confesionario y sabiendo que Jesús actúa en el sacerdote, le puede decir, Señor, si quieres, mándame al infierno. A mí me basta con pedirte perdón. Me duele el haberte ofendido. ¿Quién se confiesa así? Es una gracia que hay que pedirla. Pues el ladrón arrepentido hizo una contrición perfecta. Perfecta. Por eso Jesús le respondió como le respondió. ¿Y qué se necesita para hacer una buena contrición? La primera, tener sentido de pecado. Nadie va a hacer una confesión por contrición, nadie va a tener un arrepentimiento como el ladrón arrepentido, si no le dice pecado al pecado. No rebaja el pecado. No hay mentiritas piadosas, la mentira es la mentira, punto. No lo rebaja. ¿Por qué? Porque lo más grave no es pecar, hay que evitar pecar, pero lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. Porque ya cuando a lo malo no le dices malo, cuando al pecado no le llamas pecado, entonces el demonio te está ganando no una batalla, sino la guerra. Cuando tú pecas, el demonio te gana una batalla.
Pero pues ahí está el sacramento de la confesión, evidentemente con el sacramento de la comunión, ahí te fortaleces y te levantas y sigues dando la batalla. Pero si tú al pecado ya no le llamas pecado, te va comiendo tu conciencia. Y hermanos, esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque el Señor en el último momento de tu vida, como le pasó al ladrón arrepentido, te puede dar una gracia de arrepentimiento. Se te puede aparecer en el último segundo, ya que te estás estirando la pata, y te dice: fulanito, te quedan pocos segundos para entrar al juicio delante de mi presencia. ¿Te arrepientes de tus pecados? Quien justificó el pecado ya tiene dormida su conciencia y le va a decir: Señor, ¿de qué me arrepiento? Sumamente peligroso. Si tú al pecado no le dices pecado aquí, te estás exponiendo hasta que en el último momento se te aparezca el Señor y te diga: ánimo, te arrepientes y te vienes conmigo. Y no te vas a arrepentir porque tú no vas a creer que es pecado. Es gravísimo justificar el pecado. ¿Y el ladrón arrepentido justificó su pecado? No dijo, he hecho mal, pero bueno, no era tan malo lo que hice, ¿va? O sea, sí, estoy pagando por mis culpas, pero mis culpas no eran así como... No, le dice al otro: tú y yo no lo merecemos. No empieza a justificar: no, pero es que me sonsacó él, es que no, es un pecadito. Peligrosísimo, hermanos, justificar el pecado. Y la primera cosa que nos enseña el ladrón arrepentido es a hacer contrición, arrepentimiento perfecto, verdadero. Llámale a tu pecado pecado. Pero muchas veces podemos reconocer el pecado tal cual es, pero necesitamos acercarnos a la misericordia. La contrición no es un arrepentimiento de que, sí, yo hice este pecado. ¿Cuántos reconocen su pecado y no se acercan a la misericordia de Dios? De nada sirve, hermanos. Se vuelven cínicos. Hay un pecado que en la Biblia no se perdona. ¿Alguien sabe cuál? ¿Cuál es el pecado que Jesús dice que no se va a perdonar? Ni en la tierra ni en el cielo. ¿Cuál? Ofender al Espíritu Santo. Y ofender al Espíritu Santo no es decirle: Espíritu Santo, no te quiero, feo, le sacas la lengua y ya, no te quiero. No, eso no es ofender al Espíritu Santo. ¿Cómo se ofende al Espíritu Santo? No es un pecado en sí, es una actitud. De dos formas. Como para los que están apuntando. Por eso les digo que los que no, se los aseguro que ya ahorita andan medio perdidos, más perdidos que Adán en el Día de las Madres, ¿verdad? Entonces, pero bueno, agarren lo que se les pegue. ¿De qué manera se pega contra el Espíritu Santo? Dos formas: conciencia escrupulosa y conciencia laxa. ¿Qué es conciencia escrupulosa? La persona que dice: no, hombre, este pecado es gravísimo, Dios no me va a perdonar. Tengo 50 años sin confesarme, Dios ya no me va a perdonar. ¿Dios, hay algún pecado que no perdone? No, Dios lo perdona todo. El pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar porque es una actitud de creer que mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. ¿Y eso es cierto? No. Si tú tuvieras todos los pecados, desde el primer ser humano hasta el último que va a existir, tú solito, todos los pecados de la humanidad, estos son una gotita de agua delante del mar de la misericordia de Dios. Ahora, el mar no va a la gota tiene que ir al mar, porque Dios no nos impone su perdón. O sea, tú puedes tener todos los pecados de la humanidad y todos los pecados de la humanidad Dios te los perdona. Pero la persona que dice: no, yo no tengo perdón de Dios, ¿creen que se va a ir a confesar? Si él cree que no tiene perdón, ¿cree que una persona que cree que su pecado es más grande que la misericordia de Dios va a ir a confesarse? Pues no. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, no porque Dios no pueda perdonar tus pecados, sino porque tú no crees en la misericordia de Dios. Esa es la primera forma de pecar contra el Espíritu Santo, la conciencia escrupulosa. ¿Cuál es la otra? La conciencia laxa. Que ya te dice la palabra laxa. Cuando tú te tomas un laxante, ¿cómo quedas, va?
Y la conciencia laxa es aquel que dice, ah, bueno, Dios es misericordioso, Dios todo lo perdona, pues vamos le dando vuelo a la hilacha, que hago lo que se me pega la gana, al fin y al cabo Dios me va a perdonar. ¿Ese está entendiendo la misericordia de Dios? No. Porque si yo a alguno de ustedes les llego a dar un golpe ahorita, ¡pum! Y como son personas llenas de Dios, no son vengativas y me dicen, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer conmigo, te perdono. Ah, ¿me perdonas? Muchas gracias. Pum, 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 pum. ¿También me sigues perdonando? ¿Será que yo entendí el perdón de esa persona? No. Porque si yo fui el agresor y yo me merecía ser agredido y él me perdonó, lo mínimo que yo tendría que hacer es no volverle a pegar. Entonces la persona que dice, ah, bueno, Dios perdona todo, voy a pecar como se me pegue la gana, al fin y al cabo después me perdona, no está creyendo también en la misericordia de Dios. Porque si creyera en la misericordia de Dios, trataría de no volver a pecar. Que cayera por debilidad es otra cosa, pero tú no puedes ser cínico, decir, ah, bueno, Dios perdona todo, pues sigamos ofendiéndolo. Si se fijan, el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado, es una forma de actuar delante de la misericordia de Dios. Y esta es una cosa que le tenemos que aprender al ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido, uno, se pudo arrepentir con contrición perfecta. Primero porque a su pecado le llamó pecado. No le dijo pecadito, medio pecado, mentirita piadosa. No. Asumió la responsabilidad de su pecado. Pero segundo, no se quedó ahí, sino creyó en la misericordia de Dios. Tan creyó en la misericordia de Dios que le dice una petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si no creyera en la misericordia de Dios, no le hubiera hecho ese tipo de petición. Entonces, para tener una buena contrición, primero llámale pecado al pecado. Lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado, ser cínico. A Dios no le alarma si tu pecado es chiquito o grandote, si lo cometes 1000 veces por debilidad. Mientras a tu pecado le llames pecado, te hagas responsable de tu pecado, vayas a la misericordia de Dios, entendiendo que la misericordia de Dios es mucho más grande que tu pecado, las cosas van bien. Y esto fue lo que hizo el ladrón arrepentido. Dicen un santo de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo, el ladrón empieza confesándose. Este ladrón arrepentido empezó confesándose, es decir, diciéndole pecado a su pecado, no lo encubrió. Y sigue diciendo San Juan Crisóstomo, el ladrón empieza confesándose. Mira lo grande que es la confesión. Se confesó y el cielo se abrió. Se confesó y recibió allí una confianza tan grande que se atreve él, el ladrón, a reclamar el reino. Hago un paréntesis aquí. Si alguno de los que están aquí tiene algún impedimento para confesarse, o sea, está en unión libre, pudiéndose casar, ¿qué esperas, hermano? Te estás perdiendo de un regalazo como es el sacramento de la confesión. Si alguno de los dos ya es casado a la iglesia, vaya a la diócesis para que se revise a ver si ese matrimonio no era nulo y se puede solucionar su situación. Pero haga todo lo posible, porque si usted tiene algún impedimento para confesarse, se está cerrando las puertas de alguna manera a tanta misericordia. Yo no estoy diciendo que si muere así se va al infierno, ya lo dejamos para con Dios. Pero cuando Dios te está dando ese sacramento, esa oportunidad, y los que no tienen impedimento para confesarse, ¿qué onda? Yo sé que muchas veces en nuestras parroquias los sacerdotes no se sientan tanto a confesar, pero a mí me consta, cuando se sientan, 3 gatos nada más ahí en la fila. Si sus sacerdotes ven verdadera necesidad de confesión, van a ver que confesarán más y más y más y más.
No valoramos ese sacramento. Y lo primero que nos hace ver el ladrón arrepentido es que él hizo una confesión con contrición perfecta. Además, San Ambrosio de Milán, otro padre de la iglesia de los primeros siglos, como probando esa misericordia excesiva que está ahí, que Dios no nos la va a imponer, porque si no queremos su misericordia y su perdón, no nos lo va a imponer, pero ahí está latiendo, esperando a que como el ladrón arrepentido le digamos: he pecado, ten misericordia de mí. Y para pronto la misericordia de Dios te abraza. Dice San Ambrosio de Milán: es un magnífico testimonio de que hay que trabajar para convertirse. El ladrón arrepentido es un ejemplo magnífico. Pero si el perdón se prodigó tan rápidamente al ladrón, fue porque la gracia es más abundante que la oración. El Señor da siempre más de lo que se le pide, ya que la vida consiste en estar con Cristo. Donde está Cristo, está el reino. ¿Qué está diciendo aquí San Ambrosio? Algo bellísimo. ¿Qué le dice? Fíjate, el arrepentimiento lo llevó a confiar en la misericordia de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y le cumplió Jesús? No, le dio más. Hoy te digo que estás conmigo en el paraíso. No le cumplió la petición, le dio más de lo que estaba pidiendo. Es que, hermanos, después de esto, yo digo, ¿por qué no valoramos el sacramento de la reconciliación? ¿Por qué lo abaratamos? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir en el pecado? No, es que me da vergüenza, siempre confesándome de lo mismo. Así mientras no sea cínico, el Señor entiende que muchos pecados es una batalla y nos caemos y levántate, ¿cuál es el pleito? Pobres de aquellos que no se beneficien de este sacramento, en donde la misericordia de Dios lo único que quiere es, como al ladrón arrepentido, darnos más de lo que le pedimos. Segunda cosa, el ladrón arrepentido es ejemplo de expiación y de reparación. Para explicar estas palabritas les tengo que explicar rapidito, una cuestión de catecismo, pero por si alguien no lo sabe. Voy a poner el ejemplito. Tú vas y te confiesas bien, y saliendo del confesionario te da un infarto. ¿Para dónde te vas? Te mueres. ¿Para dónde te vas? Salidito de la confesión, ¿para dónde te vas? Que alguien me diga. Ya te confesaste, si te confesaste bien, te dieron la absolución, y saliendo del confesionario, sopas, te mueres. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde creen que se van? ¿Al cielo? ¿Alguien dice otra opción? No te vas al cielo. ¿Te vas al infierno? Tampoco, porque te has perdonado. Te irías al purgatorio, que ya está salvado. El purgatorio no es un tercer lugar. El purgatorio es parte de la salvación, pero sabemos por la Sagrada Escritura que al cielo no entra nada manchado. Pues yo ya no estoy manchado. Me acaba de perdonar los pecados del Señor en el sacramento, sí, pero esto es más o menos para que se explique. Haz de cuenta que el pecado es hacerte una herida con un cuchillo. Si tú te mueres con la herida, te vas al infierno. El que muere en pecado se va al infierno. Vas y te confiesas. ¿Qué es la confesión? Te purifica, te limpia y te cierra la herida. Ya no te vas al infierno porque es una herida sanada, pero está la cicatriz. Y al cielo no entra nada ni con cicatrices. Tú dices, no, pues ¿quién va directo al cielo? Pues nadie. No, la cuestión está, ¿se puede quitar la cicatriz en la tierra? Sí. ¿Qué es la cicatriz? Las consecuencias del pecado. Tu pecado ya fue perdonado, pero por eso se te deja una penitencia. Por eso sigues en la batalla, porque tú tienes que reparar la falta. Si tú te confesaste, Padre, me robé $3 millones o lo que sea,
¿Y te arrepientes? Sí. Dios te perdona, mijo. Pero ahora, como reparación, ya quedaste perdonado, pero tú tienes que reparar la falta, regresa esos 3 millones. Porque Dios es un Dios justo. Que ya me los gasté, pues trabajas y los pagas. O le trabajas gratis a esa persona. Que no sé dónde está esa persona, se los vas a dar a unos pobres. Todo pecado deja una consecuencia, y esa consecuencia se tiene que reparar en la medida de lo posible. Porque hay mucha gente que me dice, por ejemplo, yo aborté. ¿Cómo se repara un aborto? ¿Le puedes regresar la vida al bebito? No. Entonces, ¿qué les digo? Lucha para que otros bebitos que tienen el riesgo de ser abortados no los aborten, y el Señor te cuente eso como reparación de tus pecados. El chisme, la calumnia, ¿saben qué? Entra en el no matarás, Si tú has aventado chismes, calumnias, mentiras, mataste la fama de una persona. Y esa es casi imposible de repararla. Casi imposible de repararla. ¿Por qué? Porque aunque tú después te pares aquí, hermanos, tengo que decir que lo que dije de fulanita de tal fue mentira, es una calumnia. Pero tú no sabes hasta dónde se fue. Porque uno le dice a otro, y otro, y otro, y otro. Pero bueno, haces lo mínimo posible de decir, bueno, voy a reparar mi falta en lo que me cabe, en lo que alcance, y lo demás confiaré en la misericordia de Dios. Y entonces, ¿por qué digo que el ladrón arrepentido es un ejemplo de expiación y de reparación de las consecuencias de su pecado? Porque una de las maneras con la que podemos expiar y reparar nuestros pecados es a través de unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. De unir nuestros dolores a los dolores de Cristo. Pobres de aquellos que tienen, no sé, un mal día o están sufriendo una enfermedad y nomás se les va a enquejar. Usa ese dolor, únelo a Cristo. Entre muchas cosas lo que puedes hacer, Señor, yo uno este dolor que estoy pasando como reparación de las consecuencias de mi pecado. Ya mi pecado ha sido perdonado en la confesión, pero las consecuencias a través de este sufrimiento y de unirlo contigo sirva para reparar las consecuencias de mi pecado. ¿Cuántas personas hacemos eso? Casi que estamos, cualquier sufrimiento que nos llega es de gratis, ¿verdad? Inservible. No, el dolor, el sufrimiento es una forma con la cual, unidos a Cristo, eso es clave, unidos a Cristo, mi sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, cobra un valor preciosísimo. Los protestantes dicen que eso no se puede, que porque Cristo ya sufrió de una vez y por todas, ¿va? Bueno, San Pablo dice en la Sagrada Escritura que sus padecimientos sirven para completar lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque en la historia Cristo ya sufrió todo lo que tenía que sufrir, pero ahora Él es la cabeza de un cuerpo místico. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Mientras nosotros estemos sufriendo, Cristo todavía sigue sufriendo, de forma mística, pero sigue sufriendo. Dice San Cipriano de Cartago, otro de los primeros santos de los primeros siglos, refiriéndose al ladrón arrepentido: aquellos que están santificados por la pasión, padeciendo enfermedades, sufrimientos, la vejez u otras situaciones dolorosas, obtienen la perfección, es decir, ascienden a la santidad y obtienen, como el buen ladrón, la gracia de la divina promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojalá que eso te quede grabado. Y aquí entra cualquier, por ejemplo, ahorita está haciendo bastante frillito. Hay algunos que tenemos más grasa y que no lo sentimos tanto, pero otros quizá en este momento están muriendo de frío. Ofrece eso, únelo a Jesús. Únelo a Jesús. Hasta las pequeñas incomodidades, únelas a Jesús. Y como fruto de eso lo puedes hacer por varias intenciones, pero al menos aplicándolo esto: Señor, yo uno esta incomodidad que estoy teniendo
en vez de ponerme a quejar de que, ay, ¿por qué no ponen el calentón o alguna cosa en la calefacción? Señor, lo uno a ti como reparación de las consecuencias de mi pecado. Entonces espero que haya quedado claro. Una cosa es el pecado y otra es las consecuencias del pecado. El pecado se perdona a través del sacramento de la reconciliación. Las consecuencias tenemos que hacer penitencia, expiación, reparación. Y aquí el sufrimiento es fundamental. Fíjate, hasta antes de la profesión de fe del ladrón arrepentido, todos sus dolores no tenían sentido. Aventó sangre de a gratis ese hombre. Pero cuando reconoció al Señor, cuando inclusive se puso a defenderlo, todos los sufrimientos de aquí hasta que lo mataron, porque sabemos que Jesús murió y los otros dos todavía no habían muerto, y entonces les tronaban las rodillas, les quebraban las rodillas para que se asfixiaran, porque como no se pueden sostener en la cruz, se les viene la sangre y se asfixian, y a los dos los mataron así. Pues desde que reconoció a Jesús, se puso a defenderlos. Cada gota de sangre que derramó el ladrón arrepentido fue un tesoro de reparación y de expiación. Un tesoro. Vamos a la tercera. Ya vimos, el ladrón arrepentido es ejemplo de contrición. Es ejemplo de expiación y reparación. Tercera, es ejemplo de evangelizador. Ay, no, esa sí ya no te creo. ¿Cómo evangelizador si ni siquiera se bajó de la cruz? Bueno, dice San Juan Crisóstomo, el ladrón, antes de pedir algo para él, se esfuerza en convertir a su compañero. El ladrón se ha transformado en un profeta. O sea, ¿qué hizo en la cruz? Sino a través de la corrección, intentar que el otro ladrón le bajara agua al tinaco. Oye, compadre, te metes con los demás a ofender a este que es inocente. Deja a los magistrados, deja a los soldados. Mínimo, hazlo porque tú y yo sí merecemos esta culpa. ¿Qué es eso? Sino intentar salvar el alma de su compañero. Qué interesante. Y esto es un ejemplo. Porque aquí nos tendríamos que analizar si nosotros ardemos por la salvación de las almas o nos vale quesadilla que se condena a la gente. Está viviendo mal, yo no me quiero meter en problemas. El ladrón arrepentido, ejemplo de evangelizador. Cuarta, ejemplo de un verdadero apologeta. ¿Qué es apologeta? Es alguien que hace apologética. No, pues muchas gracias, me quedé igual. ¿Qué es apologética? Apologética es la defensa de la fe. Un apologeta es alguien que defiende su fe. Y el ladrón arrepentido es un excelente apologeta. Primero, porque es un excelente apologeta, porque defiende la fe, defiende a Jesucristo delante de todas las burlas, pero no la defiende como un puritano, alguien que se siente santurrón, porque ahorita, sobre todo en internet, hay muchos que se dicen apologetas y hablan de apologética y están atirando a los protestantes, pero con una soberbia y una arrogancia. Listo, nosotros podemos probar que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, pero siempre con la humildad de saber que somos pobres pecadores. Que un apologeta nunca lo escuches pidiendo perdón cuando le embarren alguna cosa. Fíjate, este defendió a Cristo, pero empezando a reconocer que Él es el primer pecador. Y eso es un ejemplo para todos aquellos que quieran defender la fe. Porque la cosa no es humillar al testigo de Jehová o al protestante, sino ir con la humildad de decir, yo estoy en la única iglesia fundada por Cristo
pero me reconozco que soy el primer pecador. Y en esto dio ejemplo el ladrón arrepentido. Pero no se acomplejó, soy el más pecador, pero voy a defender a mi Señor con todas las consecuencias. Todo el mundo se estaba burlando del Señor y a este le valió. Le valió. Él mismo está padeciendo en su cuerpo, está sufriendo. También a ellos los flagelaron, crucificado. Pero no soportó, se olvidó de sí mismo, no soportó que se estuvieran burlando del Señor. Se dijo el primer pecador, pero a la vez defendió con todos los pantalones y todo el valor al Señor en medio de sus sufrimientos. Dice uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, San Atanasio de Alejandría: oh bienaventurado ladrón, que habéis imitado la traición de Judas, pero en este caso el traicionado ha sido el demonio. Qué bella frase. Judas traicionó al Señor, el traicionado fue el Señor. Y aquí San Atanasio está diciendo, el ladrón también fue un traicionero, pero ¿de quién? De Satanás. Satanás lo tenía ganado el demonio, y el ladrón, el buen ladrón, le dio la espalda, traicionó a Satanás con tal de defender a Jesús. Judas traicionó a Jesús con tal de defender a Satanás de alguna manera. Vean qué diferencia. Dice San Atanasio: oh bienaventurado ladrón, que habéis imitado la traición de Judas, pero que en este caso el traicionado ha sido el demonio. Oh bienaventurado ladrón, que habéis hecho de la cruz una cátedra elocuente, desde donde con una energía sobrehumana habéis tomado la defensa de vuestro Redentor. Nosotros no estamos colgados en una cruz, no nos han apaleado, y a veces, mira, nos da cosita defender al Señor. No, es que es el compadre. Y luego nos van a decir mojigatos y no, es el jefe del trabajo. Oh bienaventurado ladrón, que habéis hecho de la cruz una cátedra, una enseñanza elocuente, desde donde con una energía sobrehumana habéis tomado la defensa de vuestro Redentor. Oh bienaventurado ladrón, que habéis demostrado a todos el poder de la fe, la eficacia de una confesión bien hecha y un arrepentimiento sincero. San Juan Crisóstomo también dice: ¿me preguntáis qué hizo tan grande para merecer el paraíso inmediatamente después de su muerte el buen ladrón? ¿Queréis que os resuma sus títulos? Cuando Pedro renegaba de su maestro, el buen ladrón lo confesaba sobre la cruz. El primero no puede soportar las amenazas de una pequeña sirvienta. Ya vemos que se le acercó la pequeña sirvienta: te hemos visto con Jesús. Y Pedro: no, yo ni lo conozco. Y el ladrón, en el patíbulo, rodeado de un pueblo que blasfemaba, proclama lo que su alma ve con los ojos de la fe: la divinidad del Rey del cielo. Vean qué ejemplo. Aquí hago rapidito una nota apologética para ya ir terminando. Muchas veces pues los protestantes te van a llegar a decir: es que no hay santos en el cielo, están dormidos. Es lo que te dicen. Digo, están dormidos si el mismo Señor le dice a el ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dormidos y qué nada? Quizá te diga alguno: ok, pero es que el paraíso no es el cielo. El paraíso es un lugar que le llamaban el seno de Abraham. ¿Y el seno de Abraham existe? Sí, existía en pasado. Porque sabemos que antes de que Jesús nos salvara, todos no podían pasar al cielo. Hayan sido buenos o malos, no podían pasar, estaban cerradas las puertas del cielo. ¿Quién es el que las vino a abrir? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando muere Jesús, el mismo credo
nos avisa, y bueno, la Sagrada Escritura también lo hace, de que Jesús descendió a los infiernos. Y a veces uno cree que los infiernos porque, no sé, fue a donde estaba el diablito. Evidentemente venció al demonio, pero los infiernos significa al lugar bajo. Le llamaban el Sheol, que es donde estaban pues todos ahí. Pero había una parte que se llamaba el seno de Abraham, que es donde estaban los justos, que aunque hayan sido santos, pues no podían pasar al cielo, estaban cerradas las puertas. Y Jesús descendió para abrirle las puertas y llevarse al cielo a los que habían sido justos. A los que no, ahí se quedaron y se van para allá, ahí se quedan. Entonces, si alguien te dice, no, eso no es prueba de que los santos estén en el cielo. Los santos están dormidos. Pues bueno, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es el cielo, el paraíso es el seno de Abraham. Ok, habría que rebatirlo, pero vamos a tomarle la palabra. Listo, es el seno de Abraham. Cuando Jesús muere y va al seno de Abraham, ¿para qué es? ¿Para tomarse un cafecito y ya después nos vemos? No, para sacarlos, para liberarlos a los que estaban en el seno de Abraham y llevárselos ¿a dónde? Sino al cielo. Esto para que no se dejen engañar, Además, hay algunos que dicen es que la iglesia nunca ha creído, los primeros cristianos nunca creían que los santos estuvieran en el cielo. Por lo tanto, también el ladrón arrepentido no estaba en el cielo, se quedó en el paraíso, en el seno de Abraham. Vamos a ver, les voy a dar nada más algunas citas, se las leo nada más para ya no alargarme, de primeros cristianos, lo llamamos padres de la iglesia. Fíjate lo que dicen. San Cipriano de Cartago dice: en la pasión de este ladrón hay que distinguir dos tiempos, dos hombres, dos sangres. La sangre vertida antes de la fe fue de un ladrón. Todo lo que derramó de sangre antes de confesar a Jesús como su Salvador, de a gratis se fue. Después es la de un cristiano, pero la sangre del ladrón vertida en testimonio de la fe cristiana para afirmar la divinidad del Hijo de Dios es la sangre de un mártir. Yo no sé si ustedes saben, en los procesos de canonización, los que casi nunca tienen problemas para ser canonizados así de rápido son los mártires. Porque ¿qué les pruebas si dieron la sangre por Cristo? Y aquí un padre de la iglesia de los primeros siglos está diciendo que el ladrón arrepentido fue mártir de Cristo. Además que los primeros cristianos tenían lo que le llamaban el bautismo de sangre, porque ahorita sí, tú te preparas para que sean bautizados aquí en la pila bautismal, pero muchos en el principio en persecución se iban preparando, y en la preparación, ¿qué tal si te arrestaban y te mataban y no alcanzas a ser bautizado? Y la iglesia entendió que esas personas, su bautismo era de sangre. San Juan Crisóstomo: ¿qué rey entra triunfante en la capital de su reino sentado a su lado a un ladrón público? Pues nuestro Señor lo ha hecho. Al volver a su divina patria, se llevó a un ladrón con él. No fue una vergüenza para el paraíso, sino una gloria. No olvidemos, por favor, a este buen ladrón. No nos avergoncemos de recibir como médico a aquel que nuestro Señor no se avergonzó en introducir el primero en el paraíso. Aquí está diciendo, el Señor regresó al cielo y ¿qué rey entra con un ladrón al ladito? Pues el Señor lo hizo. Esto significa que San Juan Crisóstomo creía que al cielo Jesús entró junto con el ladrón arrepentido. Y todavía dice, no nos avergoncemos de pedir de alguna manera su intercesión. Sigue diciendo San Juan Crisóstomo: no encontrarás a nadie que haya merecido la promesa del paraíso antes que el ladrón. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni los profetas, ni los apóstoles. Todos esos después se los llevó Jesús. Pero antes que todos estos encontrarás al ladrón. ¿Qué quiere decir con esto? El ladrón es el primer santo. Y es el primer santo y canonizado por el mismo Jesús, no por el Papa.
es el único santo que está en el cielo canonizado por Jesús. Entonces tú dices, que los protestantes te salgan con que, ay, no, está en el cielo. ¿Cuál? Además, hay santos que le han puesto títulos al ladrón arrepentido. Yo nomás les digo dos porque ya me alargué. Uno de los títulos que se le dice al ladrón arrepentido, San Bernardino de Siena, fíjate cómo le decía: cedro del paraíso y astro resplandeciente del cielo. Los cristianos del pasado creían que el ladrón estaba en el cielo, desde luego. Hay otro que me encanta que dice consolación de María. Y esto sería para dar un tema larguísimo, porque la única que mantuvo la esperanza, la única que le dolía todas las humillaciones de Jesús de manera perfecta, era la Santísima Virgen. ¿Cómo se habrá sentido la Virgen Santísima cuando ve que se le une en la defensa de su hijo el ladrón que está al lado? Sino consolada. Vaya, habrá dicho la Santísima Virgen, ya salió uno que a lo menos ama a mi hijo como yo lo estoy amando, que no está soportando que le estén blasfemando de esa manera. Y los santos de los primeros siglos le llamaban al ladrón arrepentido consuelo de María. En fin, vamos a terminar con una oración. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Es una oración donde vamos a pedir la intercesión de este primer santo. Fue el primero que junto a Jesús entró al reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo buen ladrón, que eres el único santo penitente que ha sido canonizado por el mismo Jesucristo. Tú que en el mismo día de tu muerte recibiste la certeza de tener un sitio en el cielo junto a Jesús, por esa confesión sincera, llena de arrepentimiento, que desde ese confesionario abierto que es la cruz, hiciste en el tribunal del Calvario, mientras permanecías junto a él suspendido en la cruz. Tú que antes de que el centurión lo atravesara con su lanza, con tu acto de arrepentimiento y de amor, has abierto el corazón de Jesús a la misericordia y el perdón. Tú que para darle una palabra de aliento en su suprema agonía, has tenido tu cabeza más cerca de él que la de su querida madre. Tú que supiste orar también, enséñame las palabras con las que debo dirigirme a él para obtener su perdón y la gracia de la perseverancia final. Tú que ahora estás tan cerca de él en el cielo, como lo estuviste en sus últimos momentos sobre la tierra, intercede por mí ante él, para que no lo abandone nunca. Y así, al terminar los días de mi vida en la tierra, pueda escuchar también yo las palabras que él mismo te dirigió. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Repite después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.